Buenos días, estimada docente María Aramayo Vargas. A todos aquellos que vean este video en lo posterior, soy Fabián Arias, estudiante del 10º semestre en la carrera de Derecho en la Universidad La Salle. Y como parte de las actividades del curso de Derecho Financiero y Bancario, se me ha asignado el tema, pues, de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, la Ley 26.702. Y con esta presentación procedo a iniciar. Muy bien, ¿qué vamos a ver en específico? ¿Qué se me ha asignado en específico? ¿Qué articulado? ¿O qué parte de la ley? Se me ha asignado el título 4 referente a intermediarios y auxiliares de seguro. ¿Cuál es la composición de este título 4? Pues 3 capítulos y 4 subcapítulos. Ahora, el primer artículo, el 395, nos habla de las funciones de la superintendencia con relación a los intermediarios y auxiliares de seguros. Y que nos dice que la superintendencia pues tiene dos funciones en relación con estos: autorizar y regular el ejercicio de sus actividades y llevar un registro de ellos. Básicamente, en el que se precisan los servicios de los ramos de seguros en los que cada uno puede operar. Aquí tenemos que detenernos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ramos de seguros? Ramos de seguros es una categoría de riesgos en los que puede incursionar una aseguradora o un intermediario de seguros o un auxiliar de seguros. Se distinguen tres categorías o tres ramos de seguros: relativos a la vida o la persona, relativo a los bienes y relativo a las fianzas. Estos son los tres ramos de seguros que existen para saber qué es un ramo de seguros. Ahora, ¿quiénes son intermediarios y quiénes son auxiliares de seguros? Y los vamos a desarrollar más adelante. Los intermediarios son dos: los corredores de seguros y los corredores de reaseguros. Los auxiliares son los ajustadores de siniestros y los peritos de seguros. Todo esto lo vamos a desarrollar más adelante. Ahora vamos con el siguiente artículo, el 336, sobre la inscripción de los intermediarios de seguros. La superintendencia que establece sus requisitos de inscripción, obligaciones, derechos y garantías. Para la inscripción se debe satisfacer lo siguiente: mantener la calidad de hábil para el ejercicio de sus actividades, no hallarse incursos en ningún caso de incompatibilidad o impedimento, y encontrarse al día en el pago de sus contribuciones a la SBS. Una vez que el intermediario de seguros cumple con estas condiciones, la SBS le asigna un código, tal cual al código de cualquier colegio profesional del Perú, y así puede ejercer pues sus actividades de intermediario de seguros. El capítulo 2, intermediarios de seguros, vamos a ver ya en concreto qué hace cada intermediario. Vamos a empezar por los corredores de seguros o brokers. Básicamente cumplen dos funciones, cumplen más, las vamos a desarrollar a continuación, pero para resumir, cumplen dos funciones: intermediar en la celebración de contratos. ¿Por qué? Porque aquí hay tres sujetos. Los contratantes van a ser dos: el asegurado o futuro asegurado y la empresa de seguros. ¿Quién va a ser el puente entre estos dos sujetos? Pues el intermediario de seguros, en este caso el corredor de seguros. La segunda función del broker es la asesoría en la contratación y uso de seguros. No solo sirve como puente entre los dos, sino que también asesora a quién: al asegurado o futuro asegurado, en cuál es el seguro que debe contratar en base, pues, al ramo de seguros en el que se ha detectado el riesgo en el que podría incurrir este asegurado, y otros factores como, por ejemplo, el monto de la póliza, el rango de cobertura del seguro, entre otros, que va a tener, pues, que valorar debidamente el corredor de seguros. Ahora, el artículo 338 ya las funciones del corredor de seguros, pero de forma más específica, más concreta: intermediar en la contratación, ya hemos visto esto; informar a la empresa de seguros en representación del asegurado sobre las condiciones del riesgo. Es decir, que en un ejercicio de pues buena fe, el corredor de seguros debe informar a la empresa cuáles son los riesgos del bien o la vida o la fianza del asegurado. Ahora, este punto es importante cuando nos referimos a la representación del asegurado. ¿Por qué? Porque el asegurado siempre va a ser representado, solo representado por el corredor de seguros. El corredor de seguros jamás puede ejercer a cuenta propia los derechos del asegurado. ¿Por qué? Porque solo lo representa, ejerce su voluntad. Ahora, siguiente punto: informar al asegurado o contratante del seguro en forma detallada y exacta sobre las cláusulas del contrato. Pues esto es parte de la debida diligencia del corredor de seguros, de informar debidamente a su cliente que va a ser
el asegurado sobre cuáles son las cláusulas del contrato, cuáles lo benefician, cuáles lo perjudican, por cuáles se podría negociar, cuáles son convenientes, cuáles no, determinado al riesgo que se intenta cubrir o al ramo de riesgo en el cual se está enmarcando la actividad o la fianza de la persona, el asegurado, etc. Comprobar que la póliza contenga las estipulaciones y condiciones según las cuales cubre el riesgo. Esto es una extensión de la función anterior del corredor del riesgo que tiene que ver con la debida diligencia al momento de suscribir el contrato. Comprobar que la póliza contenga las estipulaciones y condiciones según las cuales cubre el riesgo. Es decir, que las pólizas tengan relación con el riesgo que se intenta cubrir, básicamente. Y finalmente, comunicar a la empresa de seguros cualquier modificación del riesgo que demande a su vez variar el monto de la cobertura. Por ejemplo, si es que se está asegurando un bien y al costado del bien existe una fábrica de algún elemento inflamable, pues eso modifica el riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo de incendio, por ejemplo, de ese bien, de ese edificio, va a aumentar y por lo tanto el monto de la cobertura tendría que disminuir, dado que ha aumentado ese riesgo. Esto también en un ejercicio de buena fe entre las partes. Artículo 39. Actividades prohibidas a los corredores de seguros. Solo una. Suscribir coberturas de riesgo a nombre propio o de cobrar primas por cuenta del asegurado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué de cobrar primas por cuenta del asegurado? Pues porque está representando al asegurado, no es el asegurado. El corredor de seguros solo puede hacer lo que el asegurado le autoriza y jamás puede disponer de sus derechos. En este caso, cobrar primas por cuenta del asegurado es un ejercicio de los derechos del asegurado, porque la prima es un derecho del y solo del asegurado. El corredor no puede disponer de ese derecho, porque solo está representando al asegurado. Artículo 340. Facultad que otorga la carta de nombramiento al corredor de seguros. Se tiene que firmar una carta de nombramiento, es muy similar a una carta poder. De hecho, si nos hemos fijado bien, la figura del corredor de seguros y del asegurado se parece bastante a la figura del poder. Tenemos a un apoderado y a un poderdante. Es bastante similar si queremos analogarlo a la legislación civil. Ahora, ¿qué nos dicen? Que la carta de nombramiento faculta al eh, corredor de seguros a realizar actos administrativos de representación más no de disposición. Esto ya es bastante explícito, queda bastante claro lo que hemos desarrollado antes, que siempre el corredor de seguros representa, no puede disponer de los derechos del asegurado, cumple la voluntad del asegurado, nada más. Las comunicaciones al corredor de seguros surten efectos en relación a su representado, es decir, que todas las notificaciones de la empresa de seguros al corredor es como si se estuviera notificando de forma personal al asegurado. ¿Por qué? Pues porque precisamente, y como ya lo estamos viendo tantas veces, el corredor representa al asegurado. Entonces, si notificas al corredor, es como si estuvieras notificando al asegurado. Ahora, ejemplos de estos actos de representación que puede ejercer el corredor de seguros nos lo dice la SBS en su página web. Por ejemplo, cancelar pólizas, trasladarlas a otra empresa, solicitar la cobertura del siniestro y demás actividades de similar naturaleza. Siempre en representación del asegurado. El artículo 341 nos habla de las solicitudes de seguros y modificaciones que deben ser firmadas por el asegurado. ¿Esto qué nos dice? La solicitud de seguro y las posteriores modificaciones deben ser suscritas, condición sine qua non, ¿por quién? Por el asegurado, no por el corredor. Entonces, estos documentos son firmados por el asegurado y recién ahí tienen efectos jurídicos. Ahora, estos documentos se deben pues presentar posteriormente a la aseguradora. ¿Por qué? Porque de nada te serviría tener la solicitud o una modificación, mm, solicitando una modificación en la empresa de seguro si no la presentas a la empresa, porque la empresa no se va a enterar y por lo tanto esta solicitud de seguro o esa modificación que tú plantees pues no va a surtir efectos jurídicos respecto de la empresa de seguros, porque esta nunca fue notificada al respecto, tampoco se inició un proceso de negociación al respecto. Y aquí se reafirma una vez más, pues, la función del corredor como representante, más no como administrador de los derechos del asegurado. El artículo 342, que pertenece al subcapítulo 2 sobre corredores de reaseguros, nos dice cuáles son las funciones de la segunda figura del corredor de reaseguros. ¿Qué es un reaseguro? Un reaseguro es el seguro del seguro. Para resumirlo, ¿qué es esto? Pues
podemos analogarlo en la legislación civil a una cesión de posición contractual. ¿Por qué? Porque en los seguros hay dos figuras y hay un intermediario entre estas dos figuras. Tenemos a la aseguradora y al asegurado. El puente entre estos dos es el corredor. Ahora aquí tenemos a dos figuras, en el caso de reaseguros. A la empresa aseguradora A, que tiene actualmente el seguro de determinados asegurados, y la empresa aseguradora B, que va a ejercer, va a detentar el derecho del seguro sobre los asegurados de la empresa A. ¿Por qué? Porque la empresa A está cediendo su posición contractual en el contrato de seguros a la empresa B. ¿Y quién va a ser el puente entre estas dos aseguradoras? Pues el corredor de reaseguros. Ahora, ¿cuáles son las funciones del corredor de reaseguros? Pues primero, intermediar en la contratación de reaseguros, es decir, ser el puente entre la aseguradora A y la aseguradora B, como ya lo hemos explicado. Dos, asesorar a las empresas de seguros para la elección de un contrato, tal cual como se hacía en el caso del asegurado con el corredor, ahora se va a hacer respecto de una empresa de seguros con su corredor, que éste lo asesore debidamente en la elección de un contrato de reaseguro. Tres, mantener informadas a las empresas de seguros sobre los cambios y tendencias en los mercados de reaseguros que puedan determinar la conveniencia de modificar un programa o contrato. ¿A qué nos referimos en este punto? Pues en un ejercicio de debida diligencia, no olvidemos que los corredores son personas que están en constante contacto con el mercado, por lo tanto saben con determinado grado de precisión cuál va a ser la tendencia del mercado y tienen que informar de las fluctuaciones en esta tendencia a sus aseguradoras. ¿Para qué? Para que las aseguradoras pues puedan hacer negocios teniendo en cuenta el movimiento del mercado y saquen una posición ventajosa o si existe una condición desventajosa que ésta los afecte lo menos posible. A esto se refiere este punto 3 que es podemos verlo en series de televisión o en películas relacionadas a corredores de bolsa, por ejemplo. Y cuarto, asesorar en la prestación, seguimiento y cobranza de los reclamos que se proponga formular la empresa de seguros. Esto nos referimos a lo que es ya solución de controversias, a la función, una vez más, de asesoría, pero respecto a la solución de conflictos que va a ejercer el corredor de reaseguros. Capítulo 3, auxiliares de seguros. Aquí hay dos figuras, como vimos al principio. Primero, el ajustador de siniestros. ¿Quién es el ajustador de siniestros? ¿Cuáles son sus funciones? Lo vamos a ver acá. Primero, estimar el valor de los objetos asegurados antes de la ocurrencia del siniestro, en el caso de que éste se encontrase cubierto por la póliza. Estimar el valor. Examinar, investigar y determinar las causas conocidas o presuntas del siniestro, una función investigadora bastante detectivesca. Tres, y esto es importante, por eso lo he resaltado, calificar, informar y opinar si el siniestro se encuentra amparado por las condiciones de la póliza. Aquí podemos ver, y esto coincide con la doctrina internacional y con la legislación internacional, que el ajustador de siniestros es un perito de parte. ¿De parte de quién? De parte de la aseguradora. Por eso va a verificar si el siniestro se encuentra amparado por las condiciones de la póliza. Es decir, él le va a decir a la aseguradora si debe pagar o no y cuánto debe pagar. Cuarto, establece el monto de las pérdidas o daños amparados, señala el importe que corresponde indemnizar, perito de parte, establece el valor del salvamento para deducirlo de la cifra de daños o su comercialización por la empresa de seguros. ¿A qué nos referimos con salvamento? Salvamento es aquello que se rescata, que se salva después de la ocurrencia del siniestro, aquellos bienes que pueden seguir comercializándose con normalidad. Por ejemplo, si hay un incendio, los bienes que no resultaron quemados, pues son salvamento. ¿Por qué? Porque se pueden rescatar fácilmente y se pueden volver a vender. En este caso, lo que hacen las aseguradoras es subastar estos bienes del salvamento, pues para deducir el monto del obtenido en la subasta del salvamento del monto que deben desembolsar al asegurado por la ocurrencia del siniestro. Y nos dice este artículo 343, el peritaje del ajustador no obliga a las partes y es independiente a ellos. Respecto a que no obliga a las partes, por supuesto, porque es una pericia de parte. La pericia de parte la presenta una parte, es decir, que no tiene por qué vincular a la contraparte. Y es independiente a ellos porque se supone que en teoría el ajustador de siniestros pues tiene un criterio imparcial, pero aquí vemos que no, porque un perito de parte, si bien va a ejercer una persona versada en una determinada ciencia, arte u oficio, pues si lo contrata una parte va a intentar con su pericia favorecer a la parte que lo está contratando.
Así que en teoría es independiente, en la práctica no lo es tanto. Subcapítulo 2, perito de seguros, artículo 344, funciones. Ahora, en calidad de inspector de riesgos, examina y califica un bien, una responsabilidad o una operación como acción previa al proceso de aseguramiento, con el objeto de que la empresa de seguros aprecie el riesgo que ha de cubrir. Es decir, que el perito de seguros le dice a la aseguradora: oye, aseguradora, mira, este es el ramo de riesgo en el que se desempeña este asegurado, entonces te doy aquí cuál sería el riesgo que tendrías que cubrir y cuál sería la conveniencia para que tú lo cubras. Es decir, yo te digo los pros y los contras de dar cobertura a este ramo de riesgo, y pues la aseguradora tendrá que determinar si le conviene o no dar una póliza. Ahora, en calidad de previsor, alertar sobre la posibilidad de que ocurra un daño o pérdida, recomendando las acciones para evitar o reducir uno u otra. Es decir, que esto se refiere bastante a lo que es prevención de riesgos, que es un tema en boga en los últimos años. Se va a comunicar pues a las partes cuáles son los riesgos que pueden existir con la finalidad de prevenirlos, y eso también puede servir posteriormente a la aseguradora pues para descontar montos que tienen que cubrir, dado pues que si hubo algún tipo de daños o pérdidas que se podían prevenir y el asegurado no los previno, pues esto se puede imputar a la falta de diligencia del asegurado por intentar prevenir estos riesgos. Y en calidad de inspector deberías investigar los daños y pérdidas, estimando la cuantía de unos y otros, así como el valor de los objetos siniestrados. Aquí podemos ver que el perito de seguros no es un perito de parte, este sí es un perito imparcial, porque él no va a analizar si los daños o el siniestro corresponden o no a las condiciones de la póliza, solo va a determinar su cuantía, nada más. Va a decirnos cuáles son los daños y pérdidas y cuál es la cuantía de estos. No nos va a decir si el seguro debería o no cubrirlos. Eso ya se ve después. Por eso, este perito de seguro sí es imparcial, a diferencia de la figura anterior que hemos analizado. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias tanto a usted, estimada docente, como a las personas que van a ver esta exposición a posterior. Espero que haya sido ilustrativo para ustedes y sobre todo didáctico. Gracias.